Bon dia a totes i a tots, autoritats, regidora de Cultura, Ainhoa González, i resta de representants de la Corporació Municipal, socis, familiars, amics, públic assistent, sigueu tots molt benvinguts a este concert de la banda sinfònica de la Societat Artística Musical d'Alginet. Volem començar agraint la vostra presència i especialment el suport de l'Ajuntament i de totes les persones que continuen apostant per la cultura i per la música al nostre poble. El concert d'avui és una cita molt especial, sobretot per a nosaltres, perquè tenim el privilegi de comptar per primera vegada a Alginet amb un artista extraordinari, Rubén Simeó. Rubén Simeó és un dels grans noms de trompeta a nivell internacional, un músic que ha portat el seu talent als escenaris més importants i que destaca no sols per la seva tècnica impressionant, sinó també per la seva capacitat d'emocionar i connectar amb el públic des de la primera nota. Per la nostra banda, és una autèntica orgull compartir escenari amb ell i poder oferir-los un concert que estem segurs seran d'eixos que es recorden durant molt de temps. Demanem la presència a l'escenari de la nostra directora de la banda, Olga Clarín.
Buenos días, muchísimas gracias por estar acompañándonos este domingo. Para mí es un gran placer estar aquí con vosotros por primera vez en mi vida. Bueno, como les dije a ellos en el ensayo general, es un auténtico placer también tocar a su lado, conocerlos. Bueno, siempre empiezo un poquito el concierto, el show, explicando un poquito mi historia personal con este arte que todos compartimos aquí encima del escenario, que es la música, ¿no? El mío en concreto con la trompeta. Como muchos de los que estamos aquí, empecé con 7 años, cuando todo es un juego, la música, cuando no sabes que la música se va a formar parte de tu vida durante toda tu vida, ¿no? Y bueno, 3 años más tarde, 4 años más tarde, cuando tenía 11 años, tuve felizmente la oportunidad de hacer el que yo llamo el concierto de mi vida, porque con 11 años hice de solista ese famoso concierto que creo que todos vamos en familia al salón de nuestras casas ese día de Año Nuevo a verlo en televisión española, esa época de Navidad. Y bueno, desde aquel niño, pues la verdad que ese concierto me abrió pues muchísimos escenarios del mundo, por eso lo llamo el concierto de mi vida. Y bueno, ahora tengo 34 años, han sido 20 y pico años girando por el mundo con mi trompeta, pero siempre ha sido en el ámbito de la música clásica, que es ese ámbito, ese tipo de música que nosotros los músicos nos formamos en los conservatorios, en las escuelas de música, en las propias bandas. Durante todos estos años había otro tipo de música que me estaba acompañando en mi día a día por el mundo, pero en distinto papel. No tenía oportunidad de interpretarlas encima de un escenario, pero me estaban acompañando pues, en viajes de avión, de trenes, en hoteles y como decía, en ese momento, en esos años, no tenía oportunidad de interpretarlas encima de un escenario, pero sí que desde pequeño tenía esa gran ilusión, ¿no? De que toda esa música que estaba formando parte de mi vida también, algún día tener un espectáculo donde la pudiera interpretar por los teatros con banda sinfónica. Y bueno, eso es lo que vais a escuchar esta mañana vosotros, por eso no hay programas de manos, no hay ninguna información, pero lo único que os puedo decir es que seguro que la mayoría de estas músicas, aparte de que las vais a conocer, también habrán formado parte de vuestras vidas, sin duda. Y bueno, sin enrollarme más, ya para continuar con el concierto, como decía, me gustaría destacar el gran trabajo que ha hecho el diamante de banda que tenéis aquí. Olga, muchísimas gracias por todo ese gran trabajo que has hecho con ellos. Ellos han hecho un poquito el trabajo oculto, el trabajo en la sombra de quedar de todos esos viernes por la noche, sábados por la noche, desde hace mucho tiempo para preparar este ratito que vamos a compartir aquí todos juntos. Así que, por favor, el primer gran, fuerte aplauso de la mañana que sea para ellos.
gustando el concierto? Sí. Bueno, mira que suerte. Pues tenemos grandísimas noticias para vosotros porque llega un poco la parte del show, del concierto, donde ya ha pasado todo lo bonito, hemos disfrutado de grandes melodías, de todos que conocemos, y llega la parte del concierto donde a Olga y a mí más nos gusta porque vosotros empezáis muy fuertemente a formar parte del espectáculo a partir de ahora. Entonces, os lo ponemos muy fácil, para quien sea malísimo con las letras de las canciones, como me pasa a mí, aceptamos naino naino, lailo lailo. Si estáis enamorados, si habéis venido con vuestra pareja, la podéis besar a partir de ahora, todo lo que queráis hacer. Y os lo ponemos muy fácil con el siguiente tema, así que vamos allá. Tiene uno de los gritos mundialmente más reconocidos del planeta. Es de Bon Jovi. Y bueno, esto se sale un poco del protocolo, os juro que no está preparado, de hecho puedo quedar muy bien y puedo quedar muy mal ahora mismo, pero le voy a pedir a la banda que a la de 3 haga un pequeño ejemplo del grito que tenéis que hacer vosotros cada vez que Olga se gire y os haga tal. Entonces, si no me dejan quedar mal, el grito haría algo así. 1, 2, 3... ¡Wow! Y aún están tímidos, veréis ahora. 1, 2, 3... A ver vosotros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, mejor. Dicho esto, vamos más allá. Felizmente, tengo la suerte de estar haciendo este espectáculo cada sábado y cada domingo, pues en algún pueblo, en alguna ciudad de España, distintos escenarios. Y bueno, yo como músico tengo mis cosas peculiares, mis cosas frikis, como le queramos llamar, y yo cuando acabo un concierto, cuando acabo un show y me voy a descansar al hotel, tengo un cuaderno donde anoto cuál ha sido el mejor pueblo de todo el año de 2026 que ha hecho este grito y que me ha aplaudido más y me ha gritado más al final de la canción. Y claro, Olga me ha dicho esta mañana que estamos ante un pueblo que puede ganar 2.000 pesetas. Bueno, pero no os aplaudáis tanto que aún no ha pasado, Eso tengo que decir yo luego. Entonces, vamos con Living on a Prayer de Bon Jovi. Muchísimas gracias.
Ahora queréis saber cómo habéis quedado, ¿no? La competición. Es algo que anunciaré a final de año, ¿eh? No os lo he dicho. Lo que pasa es que tengo que ser sincero que hay muchas papeletas. Os voy a contar una anécdota personal. Cuando creé este espectáculo en 2024, siempre yo iba a un pueblo y a la gente, cuando llegaba el momento de pasar Bon Jovi, le decía al público: ¿habéis quedado los número 1 tal en la competición? Bien, hasta ahí bien. Solo que luego, a lo mejor a los 3 meses, iba al pueblo de al lado y mucha gente que ya había venido al otro pueblo repetía a verme otra vez y me veía decirle a ese nuevo pueblo: vosotros sí que habéis quedado los número 1 tal. Entonces pues descarté esta broma del show, pero es que vosotros hoy habéis quedado los número 1 tal. Y bueno, ahora sí, llegamos a lo que es la última pieza del programa. Sabéis que la música es el lenguaje universal, ¿no? Que todos aquí llamamos, que tiene esa capacidad de transportarte a momentos, a etapas, a recuerdos de personas que están, que ya no están. Y en mi caso, las primeras lecciones, canciones que tocaba con el instrumento, con la trompeta, era de un grupo que estaba sonando todo el día en mi casa, por mi madre, por mi hermana, en bucle. Y era ABBA, ABBA, ABBA. ¿Y sabéis con qué nos vamos a despedir? Lo vas a hacer, es el último compromiso de la mañana que te pongo, pero tienes que dirigir a la banda, te tienes que dirigir a mí y ahora los tienes que dirigir a ellos. Así que mucho cuidado con este acelerando final, a lo bestia que digo yo, y nos despedimos con Super Trooper de ABBA. Muchísimas gracias.
¿Queréis otra? Pues mirad, vamos a terminar ahora sí con, desde aquel famoso concierto que tenía 11 años, que yo lo llamo el concierto de mi vida, creo que es un bis, una pieza de regalo que he tenido la oportunidad de que me acompañe en todos los conciertos de mi vida. Nos salimos un poco del ámbito de lo que hemos tocado esta mañana, pero es una pieza que entre los trompetistas es muy conocida, la conocemos todos. Cada vez más gente fuera de la trompeta también la conoce. Se llama La Virgen de la Macarena. Y tengo que deciros que ha sido un auténtica placer estar en Alginet por primera vez en mi vida. A ellos, como decía, se lo dije en el ensayo. Gracias por este esfuerzo, gracias por aguantarme. Olga, es algo que recordaré siempre. Seguro que no es la última que todos nos vemos por aquí. Y nada, deciros que todo el que quiera compartir un ratito con Olga y conmigo, hoy vamos a estar al acabar en el hall de la entrada haciendo una pequeñita firma de discos. Y nada, que ha sido un placer y que nos veremos muy pronto. Nos vamos con la Virgen de la Macarena.
Pero solo agradecerte tu estancia el día de hoy aquí con nosotros, compartiendo nuestra magnífica banda, felicitarte por tu brillante interpretación y bueno, yo creo que esta noche cuando nos vayamos todos a acostar nos acordaremos de la Macarena y de ti, Rubén. Enhorabuena y muchas gracias. Rubén, que ell està ben fora en el hall del teatre, filmant els discos que estan venint. I també volia recordar-vos que el pròxim dimarts, dia 19, a les 8 de l'Esprat tindrà lloc en la plaça de l'Ajuntament el Conçert de l'Innovacant, que és una col·laboració que fa esta societat a través del grup de la banda juvenil amb els col·legis de primària del poble. Vinga, doncs esperem. Esperem que gaudir del dia i de l'any.